Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales.
con Raquel Quezada. Muy buenos días. Qué bendición, de verdad que realmente es una bendición. Es una bendición y una oportunidad más que el Señor nos permite estar aquí. Por eso que es bueno recordar siempre que es una oportunidad más, un aliento más, un milagro más de vida que el Señor, cada cosa que hagamos, cada emprendimiento, cada oportunidad de amanecer, de despertar, de ver el día, es una oportunidad que el Señor nos da para nosotros poder hacer nuestras vidas, hacer nuestros quehaceres y compartir en familia y poder darle gracias a Dios que estamos vivos. Sí, este es su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Yo feliz de estar en esta plataforma, en este puente de oportunidades que realmente me permite precisamente conectar con todos ustedes, escuchar sus intereses, escuchar esas barreras que podemos derribar juntos, acompañada de profesionales también entregados en la verdad, en la empatía, en el amor y sobre todo en concientizar al mundo, a que haya un mundo mejor a favor de las personas con discapacidad. Este programa siempre representa la humanidad en acción, porque cuando vienen personas y familiares también a hablar de su proceso, de la incertidumbre, el miedo, el agotamiento y esa fuerza que como comunidad tenemos que sacar de adentro, es lo que precisamente queremos mostrar, es la humanidad en acción. Sacar esa resiliencia que muchas veces tenemos dentro ante las vicisitudes, ante los procesos. Cada episodio es un abrazo, es un puente, es una oportunidad para nosotros precisamente de donde estamos cambiar el mundo. Sí, porque tú donde estás hoy sentado, donde estás accionando, donde estás emprendiéndote, donde estás dando clase, quizá eres profesor, quizá estás trabajando con personas con discapacidad, estás abriendo una puerta, abriendo ese puente a la empatía y a la visibilidad a favor de las personas con discapacidad. Queremos siempre promover salud emocional de las familias y los cuidadores, porque es muy importante también cuidar a aquellos que cuidan a las personas con discapacidad. Los derechos y la política pública, que es muy necesario que se sigan haciendo, pero que se sigan realmente trabajando y que se vea acción, no solamente que se quede ahí en un papel de leyes que se hacen y nunca se van a cumplir. Una educación especial, equitativa en todas las escuelas, en todas las aulas, en todas las universidades, que hayan pues programas adaptados a las personas con discapacidad. Accesibilidad tecnológica también inclusiva, que es muy importante adaptarse a los tiempos que estamos viviendo. Ayer escuchaba un programa donde hablaban de que por qué los estudiantes en la actualidad están perdiendo intereses en los profesores arcaicos que se han quedado en la pizarra, en un pupitre, y no se están adaptando a la tecnología. Precisamente hablaba con el neurólogo ahora, que cuando no estamos interesados en algo que nos llama a la atención, precisamente el cerebro como que se cierra y dice, esto no me interesa. Entonces vamos a adaptar también la accesibilidad, la inclusión, la educación a los nuevos tiempos, ajustándose a la tecnología. Si un muchacho tiene un iPad, tiene un teléfono, tiene tantas cosas tecnológicas en su casa, es justo también que usted como profesor se adapte a los nuevos tiempos. Incluir a nuestros estudiantes también en el arte, cultura, talentos diversos. Todos tienen talentos diversos en pintura, danza, tantas cosas, manualidades que ellos pueden hacer, y sobre todo también inspirando como testimonio que cambian precisamente los paradigmas que todavía existen en el mundo que necesita más visibilidad. Entiendo que mientras más se hable, más oportunidades vamos a tener de cambiar el mundo. Agradecer siempre a nuestra plataforma en todas las partes del mundo, a todas las personas que transmiten y pueden también compartir este programa. Gracias a ustedes también por ser agentes de cambio, porque precisamente eso es lo que queremos, que ustedes con sus acciones, una simple acción puede cambiar el mundo, una simple piedrita puede también transformar esa torre que se necesita para servir de puente, para que muchas familias puedan educarse.
Agradecer siempre a nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Ahí busquen ese canal, ese medio de comunicación que a través del mundo también lo pueden hacer y van a ver todo lo que estamos haciendo en el aire, por igual también a través de Discapacidad TV, ese canal que las 24 horas es al servicio de las personas con discapacidad, precisamente generando cambio y cambiando el mundo. Creo que se debe de llamar también Canal Discapacidad TV que cambia el mundo, porque eso es lo que hacemos. La Mega 95.1 FM, agradecer a todas las personas del Valle del Merrimack, también de todo Boston y de todo Massachusetts, y también a través del mundo, porque a través de TuneIn pueden escuchar La Mega y entre otras plataformas. Estamos en vivo en una de las emisoras más escuchadas a nivel de los Estados Unidos. Águila Radio Boston, gracias por estar con nosotros. La Radio Boston FM y Discapacidad al Día, comunidad en España. Gracias por ser también agente de cambio. Señores, siempre tenemos una cita que precisamente espero que usted la abrace y la lleve consigo con usted todo el día. Pero esta es muy especial. Y quise relacionar esta cita con un accidente, no un incidente, un accidente que me sucedió el pasado domingo en la madrugada. Y esta dice así: el accidente pudo quitarme la vida, pero Dios decidió darme una nueva oportunidad. Cuando Él te salva es porque tu historia aún no ha terminado. Dios me protegió cuando todo parecía perdido. Su amor fue más fuerte que el miedo y su misericordia me devolvió la vida. Realmente esta cita encierra todo lo que el Señor tiene para mí, la historia que todavía aún no termina, la historia que Él me ha permitido recorrer y que todavía se va a seguir escribiendo. Todavía no terminamos porque así a Él le place. Me protegió en medio del miedo. En un momento yo mencionaba que tuve que cerrar los ojos porque me estaba asfixiando, no podía ver. El carro se volvió, era de madrugada, pero adentro se volvió oscuro, no podía ver en una oportunidad. Y sentí como esa voz que me dijo: cierra los ojos para que pueda ver dónde está la puerta, para que pueda salir. Y realmente su misericordia. Señores, cuando caminamos en lo recto, en la verdad, cuando caminamos por fe, la misericordia del Señor siempre nos va a acompañar, no importa dónde tú estés. Por eso es que yo siempre digo que aunque estemos en tierras lejanas, debemos de hacer lo correcto, debemos de caminar con la verdad, porque hasta ahí donde usted esté, usted puede estar en África, usted puede estar en Italia, usted puede estar donde usted entienda que esté, la misericordia del Señor ahí lo va a acompañar. Y eso fue lo que yo sentí y esa es mi invitación para ustedes hoy. Sigan caminando con fe, sigan creyendo en el Señor, sigan obrando, sigan creyendo que el Señor siempre está con usted. Cuando yo declaré que el Señor era mi Padre Celestial, ya que me crié sin un padre, yo entiendo y he sentido su mano acompañándome en cada momento de mi vida. Así que esto es un momento de celebración, este es un momento de felicidad, es un momento de declarar que el Señor existe y que su misericordia siempre te va a acompañar. De esa misma forma quiero pasar con la palabra de aliento con la pastora Rosilia Barranco, quien hoy tiene el tema Lo que mi alma necesita. Adelante, pastora. Está en mute, pastora. Muy buenos días. Estamos listos para compartir la palabra del día de hoy. Y como expresó Raquel, lo que traemos esta mañana, el título es Lo que mi espíritu necesita, lo que mi alma necesita, perdón. Y quiero enfocarme en esta parte porque estamos a punto de cerrar un año. Apenas 4 días faltan para cerrar el año 2025. Y para muchas personas este no es un tiempo de celebración, sino de reflexión profunda. No solo por personas que ya han perdido, sino también relaciones
que se rompieron, sueños que no se cumplieron, planes que no salieron como esperábamos. Y tal vez no perdiste a alguien físicamente, pero perdiste una etapa o una estabilidad, una dirección. Y cuando el año termina así, el alma se cansa, se confunde y muchas veces no sabe hacia dónde mirar. Entonces, en medio de ese cansancio, quiero recordarte que Jesús hace una invitación muy clara. Dice la palabra de Dios: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Y aquí no se está hablando específicamente de personas religiosas, no se está hablando de personas que son necesariamente fuertes, se está hablando de personas que están cansados y que van cargados por la vida, a los que en algún momento se sienten que ya es demasiado, ¿verdad? Entonces, Dios también nos recuerda algo muy importante y para este tiempo de cierre de año es muy especial. La Biblia dice que no nos olvidemos de las cosas de antaño, que ya no vivamos en el pasado, porque Dios está haciendo algo nuevo y que ya está sucediendo. Entonces hace una pregunta y dice: ¿no te das cuenta que abriré camino en el desierto y ríos en la tierra árida? Entonces hay una promesa en medio de lo que parece no estar, ¿verdad? Y entonces aquí podemos entender algo muy clave. Y es que lo que necesitamos no es entenderlo todo, sino reenfocarnos correctamente. A veces el alma necesita parar y cuando no paramos por decisión, la vida nos detiene por recordatorio, ¿verdad? Por recordarnos algo esencial. Y hay 3 cosas que quiero dejarte esta mañana. Primero, necesitamos descanso. No solo físico, sino también interior. Descansar de cargas, de culpas, de expectativas, de presiones que no nos corresponden. Número 2, necesitamos soltar el pasado. No porque no haya dolido, sino porque el pasado no puede dirigir nuestro futuro. Soltar puede significar perdonar, parar, aceptar, sanar o dejar de castigarnos por lo que no fue. Pero tenemos que soltar. Y número 3, necesitamos reenfocarnos. Dios sigue haciendo cosas nuevas aun cuando no lo veamos todavía. Sigue abriendo caminos aún en desiertos. Y quiero que puedas hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente necesito soltar? ¿Qué necesito confiarle a Dios? ¿Qué paso interno necesito dar aunque yo tenga miedo? ¿Verdad? Y no tienes que resolverlo todo hoy, solo necesitas una actitud diaria acompañada de una decisión interna. Aquí es donde cada experiencia nos lleva a reflexionar de manera distinta porque cada uno tiene una historia diferente. Y a veces hay una pausa inesperada, una crisis, una situación difícil y eso nos recuerda lo valiosa que es la vida y lo importante que es reflexionar en prioridades. Así es que recuerda que si haces esto, Dios hará el resto. Realmente es necesario hacer una pausa y a veces es necesario tener esos momentos de proceso, de impacto en tu vida que te recuerdan lo frágil también que es la vida y cómo tú también la puedes perder en un segundo. Mas, sin embargo, también es importante retomar muchas cosas en tu vida que quizás ha dejado en pausa o quizás es necesario, como menciona la pastora, hacer esa pausa para retomar tu vida y darle prioridad a aquello también que merece prioridad. Es un poquito de todo, pero al final del día Dios también quiere que tú continúes en tu caminar. Recuerda que tu caminar es el tuyo, el que fue forjado para ti, el que fue pautado, diseñado para ti y que el Señor aún quiere que tú continúes para seguir trabajando en tu propósito, dando prioridad a esas almas que te están haciendo ese acompañamiento, que son tus familias más cercanas, tus compañeros que te apoyan y recordar precisamente eso, que quizás hoy no pudiéramos estar aquí, pero que al Señor le ha placido y que por eso debemos de apreciar más la vida.
Pastora, ya para finalizar, un mensaje importante para aquellas personas que todavía aún están esperando el 2026 para iniciar precisamente ese propósito que Dios tiene guardado para él o para ellos y no saben que ya desde ya pueden empezar tomando pausa, pero tomando esa energía necesaria para continuar la vida. Así es, enfócate en cuál es tu historia, cuál es la historia que Dios está haciendo contigo, no la historia del amigo ni del vecino. No siempre podrás controlar lo que pasa, pero sí puedes decidir a quién le confías tu vida y tu propósito. Así es que enfócate en qué es lo que te llama. Ahorita hablaba Raquel de que algo te llama la atención, ¿verdad? Cuando eso te llama la atención es porque fue parte del diseño de Dios para tu vida. Así es que enfócate en eso y empieza de nuevo. Así es. Pastora, ¿cómo podemos encontrar en las redes sociales o en la iglesia? Bueno, Rosilia Gómez Barranco, estamos en diferentes redes sociales, en la iglesia el domingo a las 12 del día en YouTube, Ministerios Hogar de Restauración. Pero a las 10 de la mañana hay culto, y ahí estaremos. recuerda hablarle al Señor y preguntarle qué es lo que mi alma necesita y Él te va a contestar. Aún en el silencio, Él está obrando y está hablando. Bendiciones, pastora. Señores, quiero mandarle un saludo especial al comunicador y psicólogo Roberto Díaz de la Z101, quien tuve el placer en mi última visita a la República Dominicana en conocerle, y es un gran profesional que siempre lo sigo ya de más de 7 años. Siempre me levanto escuchando la Z101. Es una emisora que educa y las noticias son reales. O sea, si se dice la Z es porque es real. Y él es parte del equipo que toda la mañana, desde las 5 de la mañana, está ahí educando. Y es una combinación muy linda, ser psicólogo y ser también comunicador, periodista. Me llena de gran satisfacción conocer dominicanos de esa profesión tan linda, pero sobre todo comprometido también con educar en la salud mental. Así que un abrazo desde la distancia y gracias por permitirme conocerle, y creo que va a estar con nosotros el próximo sábado también haciéndonos ese honor. Roberto Díaz de la Z101, un gran abrazo le manda a todo el equipo de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Señora, hacemos nuestra primera pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo de personas con... Sí, que así se llamaba el programa antes, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, se llamaba antes Cambiando el Mundo de personas con discapacidades. Señores, la cartelera promete, estará con nosotros el neurólogo infantil José Javier Moreno. Ya después de la pausa estará con nosotros la nutricionista Yadires Barrientos, y también estará con nosotros el psicólogo neuroorganizador Francisco Sandoval. Temas importantes que usted debe de saber antes de cerrar el año. Así que pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Mi nombre es Raquel Quesada y en estas Navidades quiero desearte que tenga un feliz año nuevo.
especialmente con las personas con discapacidad. Vamos a honrarlo, vamos a protegerlo y vamos a abogar más por sus derechos. A ti, mamá, tú puedes ser la voz de tus hijos. Así que esos son mis deseos para el 2026, esperando que todos ustedes tengan una feliz Navidad con toda su familia. Bendiciones. Mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y aquí tenemos las noticias del día. En Estados Unidos, un proyecto de vivienda estudiantiles en UC Berkeley será nombrado con el nombre de Judith Human House en honor a la líder historia del movimiento de derechos de personas con discapacidad, destacando su legado de justicia y accesibilidad de todas las personas con discapacidad. Yo tuve el honor de conocerla a ella antes de morir y más adelante tenemos un nuevo segmento que se titula Personas que han cambiado el mundo y vamos a conocer un poco de la historia de ella. En Brasil y Latinoamérica, la activista Luciana Viegas está liderando una iniciativa internacional para visibilizar la discriminación interseccional contra las personas negras con discapacidad, promoviendo datos, inclusión y políticas que combaten prejuicios estructurales. Señores, esto es un tema, no solamente tener discapacidad. Ser mujer implica, ser negra implica no tener acceso ya sea económico, implica un sinnúmero de cosas, de barreras que puede enfrentar una persona que tiene discapacidad. Y ustedes lo ven como algo simple, el ser negro implica teniendo también una discapacidad. Señor, en Perú, riesgo para los derechos de discapacidad, una nueva propuesta de ley en Perú ha generado una preocupación por su impacto negativo en los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo prácticas de institucionalización obligatoria. Las nacionales en Latinoamérica, en Argentina, precisamente ahí está Claudio en la producción, en los controles, protesta por derechos y prestaciones. Frente al Congreso argentino, miles de personas y profesionales protestaron bajo consigna como discapacidad sin derecho es desigualdad, exigiendo pago, prestaciones y acceso a terapias esenciales. Ahí estuvieron las noticias más importantes a nivel internacional. También queremos agradecer al Capitolio porque nos honraron con la moneda. Estamos entonces primero, Claudio, en la fiesta. Me quedo también con el Capitolio. Queremos agradecer precisamente al Capitolio porque están pasando las imágenes de cuando fuimos reconocidas con la medalla de la Casa Blanca. Esta medalla que simboliza el liderazgo y también el voluntariado. Y también por igual tenemos aquí pues la carta que aboga y que dice que fuimos pues reconocidos. Y esto pasa a la historia. Cada vez que una persona es reconocida en el Capitolio, los familiares pueden pasar a la historia y buscar en un libro que queda plasmado que Raquel Quesada fue reconocida en el Capitolio. Aquí también hicieron una revista que ellos también compartieron. Aquí tenemos la revista también, donde la mayoría de las personas que estuvieron reconocidas. Y agradecer pues a todas las personas, al doctor Piña, quien también fue parte de las personas que escogieron nuestro nombre, agradeciendo pues nuestro trabajo y comprometiéndonos con el trabajo que estamos haciendo. Precisamente estaba hablando con Roberto Díaz, que él estaba exponiendo en su programa, que si es bueno reconocer al profesional que ya tiene que hacer su labor. Y el ser humano, por ende, necesita ser reconocido. Es como un niño cuando hace la cosa bien, que usted le dice, good job, you're doing great job, y él se motiva para hacerlo mejor. Es comprometerse cuando somos reconocidos por la labor que por pasión hacemos. Estamos pues, nos están dando como un token de motivación y de saber que estamos haciendo las cosas bien. Así que enhorabuena, muchísimas gracias a todas las personas que eligieron nuestra persona para humildemente ser reconocida. Y por igual, la fundación tuvo una fiesta maravillosa y especial. Y digo especial porque precisamente una de las cosas que le pedí a mi equipo era que yo no iba a estar presente porque en esos momentos estaba en emergencia
cuando sucedió el accidente sucedió a las 2:30 de la mañana y yo estaba supuesta a llegar a las 9:30 a Boston, pero por el accidente no pude llegar. Y una de las cosas que le pedí a ellos es que me honraran haciendo una celebración como los niños se merecían y que yo no tenía que estar ahí para que todos ellos pudieran pasarla bien y que de la única manera que me podían honrar era precisamente yo viendo esa foto de alegría de todos los juguetes y todas las cosas que pudieron disfrutar las familias. Así que fue un día maravilloso, la pasaron súper bien y agradecido de todo mi equipo, que sé que cada uno de ellos formaron parte de esta bendición de la Fundación Cambiando el Mundo, la celebración de Navidad. Y mañana precisamente tenemos otra celebración, pero para los adultos. Sí, mañana vamos a celebrar con Dios mediante la fiesta de Navidad de los voluntarios, del board, de las personas que colaboran con nosotros, agradecerle precisamente por su trabajo y su labor. Así que, doctor, usted está lejos y todos los colaboradores se lo van a perder. Y de esa manera damos inicio a los temas que vamos a estar pues trabajando en esta hora y media. Sí, le dejo saber que vamos a tener un programa especial de hora y media hoy sábado, porque luego pues que tengamos que entregarle a la emisora, pues salimos del aire de la emisora, pero seguimos en vivo en nuestro programa de nuestro canal de Discapacidad TV y también en nuestro canal de YouTube. Ya está con nosotros y agradecerle sobremanera este tiempo quien está vacacionando con su familia, el neurólogo infantil José Javier Moreno, quien hoy va a hablar de un tema que trata de mucha importancia. Ojo, porque ya detrás de bambalina estamos hablando de este tema. ¿Qué recordará el cerebro de tu hijo en 20 años? ¿Tú crees que recordará cosas? Vamos a aprender juntos con el doctor. Muy buenos días. Hola Raquel, buenos días, gracias de nuevo por la invitación y alegre y complacido que estés a salvo de nuevo con nosotros y preparándonos para la fecha, la celebración de fin de año y deseando que el 2026 sin duda sea mucho mejor. Así es, y este tema me compete porque precisamente hablaba de cosas que yo recordaba hace cuando tenía 4 años y usted me dice que el cerebro puede recordar cosas hasta de 2 años. Vamos a aprender juntos porque me interesa muchísimo este tema. Sí, el tema que estamos conversando hoy, de qué va a recordar tu hijo dentro de 20 años a propósito de las fiestas navideñas, ¿no? La fiesta de Sembrina en otros países, el Día de Reyes, y como papás nos enfocamos en buscar el mejor regalo, el regalo que el niño lo haga más feliz en el momento, que haga más cosas, el que esté de moda. Pero realmente, si uno empieza a preguntarse a los 5 años, ¿cuál fue tu regalo de Navidad? ¿Cuál fue tu regalo de Reyes? No lo recordamos, pero sí recordamos, son las tradiciones, y por eso es que es tan importante en este momento fortalecer y mantener las tradiciones, no solo en estas fiestas de Navidad y fin de año, sino también eso entra en parte a entender que el niño crea rutinas y hábitos que su cerebro va moldeando, va guardando en su memoria y que puede ir evocando. Entonces es fácil entender que parte del desarrollo de la memoria de este niño empieza en este punto con las tradiciones, empieza con el mantener ese tipo de rituales que va evocando. Por lo menos aquí en Venezuela tenemos una tradición que es lo que yo recuerdo de mi Navidad, que nos reuníamos todos los primos porque estaban todos los tíos para hacer las hallacas. Entonces jugábamos, mis tías, mi abuela hacía el guiso de las hallacas, el olor, el calor, mis tíos echando broma, jugando una partida de dominó. Eso es lo que realmente queda en la memoria. Y lo que hablábamos tras cámara es que sí, se dice que a partir de los 4 años el niño tiene memoria remota, pero hay muchas personas que tienen memoria remota, no de todo, pero sí recuerdos puntuales que tienen que ver con cosas que lo hicieron felices o cosas que fueron desafortunadas, y que eso causa una marca dentro de ese cerebro en la memoria, sobre todo en el hipocampo, que es ese gran disco duro que tenemos para almacenar ese tipo de recuerdos. Entonces,
Mire qué importante usted menciona eso, porque mi cerebro inmediatamente, como vivimos en los Estados Unidos, en cada época hay manzana. Cuando mi cerebro ve una manzana, se conecta con la Navidad. Cuando mi cerebro ve uva, se conecta con la Navidad. Cuando hay un olor que tiene que ver con canela, con manzanas, me acuerda la Navidad. Y le puedo decir que sí, esos tiempos tan importantes de pasarla en familia, de ver a mi mamá cocinando, preparando, aún con la carencia que vivíamos, porque me acuerdo que una manzana tenía que ser partida para varias personas, porque solamente podíamos comprar en ese tiempo 6 manzanas, y eso era mucho, había que partirla entre 20 gente. Aún así, esos tiempos yo lo añoro. Precisamente porque compartía con toda mi familia, con mi abuela, y son los momentos que realmente mi cerebro registra. Sí, exactamente, porque eso crea, ahí hubo un sinnúmero de funciones a nivel cerebral que hace que ese recuerdo se haya anclado. Y también nos sentíamos seguros o nos sentimos seguros cuando existen este tipo de prácticas, porque sobre todo en los niños pequeños que puede ser abrumador el tema de la música estruendosa, los fuegos artificiales, el saber qué esperar le permite al niño tener seguridad. Y esto incluso, esta seguridad que permite el mantener estas tradiciones y rituales y la predictibilidad, el niño disfruta más porque él sabe, por lo menos en Navidad, el niño de 4 o 5 años sabe cuál es la rutina que tiene que seguir. Sobre todo, por lo menos, hablo de la que conozco porque estoy aquí en Venezuela, pues obviamente era reunirnos la noche del 24 para esperar al Niño Jesús o Santa Claus a medianoche, que traía los regalos, y luego íbamos a disfrutar de nuestros regalos. Entonces no había esa incertidumbre de que a qué hora va a llegar Santa o me va a traer, porque sabíamos todo que a las 12 de la noche de manera mágica iba a llegar los regalos a pie de árbol o a pie de pesebre para tener con qué jugar esa noche. Entonces, esa felicidad que nos daba o que nos sigue dando estos rituales y el mantener estas tradiciones es importante, porque obviamente con nuestros hijos, con nuestra familia, va a fortalecer un apego seguro, va a haber una estabilidad en el ánimo. Esto te va a generar calma, sobre todo en estas fechas y en el día a día, porque esto lo podemos llevar incluso a las rutinas de sueño, donde el niño pequeño, cuando tú le dices a dormir, se vuelve un caos. Pero si él sabe que debe ir a bañarse, cepillarse los dientes, colocarse la pijama, vamos al cuarto, leemos un cuento, ya el niño sabe cuál es esa rutina, y obviamente eso le va a generar una calma, una tranquilidad que va a hacer que entre en un periodo de sueño más rápido y que sea un poco más tranquilo ese momento tan difícil en los niños cuando le dice que vamos a dormir, porque obviamente ellos lo que quieren es seguir jugando. Entonces es importante que este tema, más allá de que estemos haciendo por la fecha navideña, entendamos que sí es imprescindible que en nuestros chamos a cualquier edad mantengamos rutinas y tradiciones para fomentar toda esta parte de lo que es la memoria a largo plazo, y poder crear un vínculo mucho más afectivo hacia ellos. Vemos como el cerebro recuerda palabras, acciones, y como usted mencionaba, se deposita en el sistema nervioso, como mencionaba también que las amígdalas procesa tanto el miedo, seguridad, amor y estrés, hablando también de esos impactos también negativos que pueden ocurrir en esas épocas, ya también hablando del desarrollo de un niño, que es cuando queda impactado. Puede también su cerebro recordar desde qué edad estamos hablando, que puede hacer memoria. Por ejemplo, yo tuve un suceso a los 4 años, me acuerdo de todos los detalles. Mi mamá no entendía que como yo a esa edad me acordaba de tantos detalles. Cuéntenos un poquito si eso es cierto. Sí, eso, el área del hipocampo, que es la gran central de la memoria, va creando a través de diferentes situaciones memorias que uno puede evocar a largo plazo. Se dice que por madurez de esta central, después
o cerca de los 4 años vamos a poder tener recuerdos que en edad adulta o 2 décadas después, 3 décadas después podemos aún recordar. Y tiene que ver básicamente por eso, porque allí obviamente se guardaron no solo la situación, sino todos los detalles que conciernen a ese evento, que fue malo o fue bueno, y que entonces hay ciertas situaciones que pueden evocarlo y que hay que darle la mejor de las herramientas a este cerebro para que preserve estos recuerdos y poder fomentar de mejor manera esa parte de una emoción positiva que se puede convertir en un refugio mental en el momento en que haya sido situaciones positivas. En el momento de las situaciones negativas por una infancia marcada por un maltrato, pues obviamente implica las mismas redes neuronales, pero con una situación adversa que va a generar, en vez de una armonía emocional, pues obviamente puede generar a través de la vida pues trastornos a nivel de emociones, conductas que sin duda pues tienen que trabajarse en compañía de un buen manejo psicológico para poder salir de esas huellas de la infancia que sin duda marcan para el resto de la vida. Hay áreas en nuestro cerebro que se sigue desarrollando, por ejemplo, la corteza prefrontal se sigue desarrollando hasta los 25 años. ¿Cuáles otras áreas entendemos? Por eso es que muchos padres le dicen, es que tú todavía no puedes tomar decisiones porque tu cerebro todavía no está terminado, no se ha terminado de desarrollar, pero ellos no entienden eso. Hablen un poquito de ese desarrollo. Sí, la corteza prefrontal es un gran área que se encarga de todo lo que es función ejecutiva, medir riesgo, poder tomar decisiones, poder planificarme en el tiempo, ¿ok? Y esto empieza, la primera gran oleada de esta corteza prefrontal y la función ejecutiva es a los 7 años, ¿ok? Que es cuando tú ves que el niño hace juicio de valor, que dice cosas que tú no sabes de dónde salieron, y es ya ese juicio que empieza a plantarse. También va a empezar a tener mejor planificación, a medir mejor sus actos de las situaciones que está haciendo, y eso va a tener varias oleadas, 12 años, 16, 18, 21 años, y en el hombre, porque es el que más tarda en desarrollarse, a los 25 años. En las mujeres solo puedes tener mucho más a final de la adolescencia tardía, 17, 18 años, ya la mujer tiene mejor habilidad de estas funciones ejecutivas, pero no es hasta los 18 que alcanza la mayoría de edad, que tiene que ver con esta corteza prefrontal, y a los 21 años, cuando ya se considera pues un adulto. Incluso muchos de los permisos que se otorgan después de los 21 años tiene que ver con estas funciones que estamos conversando. Entonces, en este pleno desarrollo, en este niño que está creciendo en etapa preescolar, escolar, adolescente, pues siempre tenemos que ubicar y buscar la mejor manera para que todas esas funciones vayan a la par y puedan tener la mejor de las recompensas, porque muchas veces tenemos chamos que tienen muy buena capacidad de inteligencia, pero que no hay una buena motivación, ¿ok? Que no tienen unos límites adecuados o que no tienen una rutina adecuadamente establecida, y obviamente todas estas funciones de esta corteza prefrontal no se van a aprovechar. Entonces es mucho más fácil, aunque mucha gente se queje de la rutina, de que se queje de las tradiciones, entender que para el cerebro en desarrollo eso es vital. Obviamente, cuando ya uno es un adulto emancipado, está en total libertad de hacer con eso lo que quiera, pero cuando vuelvas a la etapa que te toca ahora criar niños, entonces toma en cuenta el consejo de que las rutinas, los hábitos y las tradiciones van a marcar un bienestar para las emociones de tu hijo. No puedes tener un niño que vaya amaneciendo día tras día y no sepa qué esperar, no sabe en qué momento come, no sabe en qué momento lo cambia, no sabe en qué momento voy a la escuela. Eso es una incertidumbre, y obviamente los niños van a responder en consecuencia a esa incertidumbre. Ya para finalizar, entrando en un poquito dentro de la neuroplastía y la neurociencia, que es un área que a mí me encanta,
¿Puede adiestrarse el cerebro de cosas que quizás estamos acostumbrados a ver, creencias limitantes de quizás de nuestros padres, tanto negativas? ¿Podemos adiestrar ese cerebro como un caballo, decirle, no, ahora tú estás acostumbrado a ir por ahí, ahora vamos por aquí? Es que la plasticidad es maravillosa y nunca se pierde, afortunadamente. Y hay algo que leí en estos días que lo uso como premisa: el cerebro te cree lo que le digas. Ok, perfecto. Entonces, siempre es importante entender que yo puedo cambiar paradigmas y el cerebro va a ir hacia ese momento, hacia esa zona. Obviamente, cuando tenemos cosas de arraigo, miedos inculcados o fobias que fueron a través de experiencias de otros, modificar ese pensamiento, esa reacción, lleva su trabajo. No es un tema de que yo decido ya hoy tener esta actitud y lo voy a lograr. No, eso lo va a hacer la constancia, la perseverancia y sobre todo lo que te estaba comentando un par de segundos atrás. Al cerebro hay que decirle cosas adecuadas porque él nos cree. Entonces, si yo digo, wow, si tuvieras la vista que yo tengo aquí y el cielo nublado, dices, no, esto está perfecto, pero el cielo está nublado. No, para mí sigue siendo bonito porque tengo la dicha de estar aquí sentado, puedo estar haciendo el programa contigo y en un rato otra vez volver con la familia. Entonces es un día maravilloso y el cerebro está creyendo lo que yo le estoy diciendo. Ahora, si yo lo veo todo desde la oscuridad de un tiempo de lluvia, pues obviamente no va a ser un día tan bonito como yo desearía tener. Excelente, excelente. Ya sus recomendaciones finales para las familias que tienen pequeños, que tienen chamo, como usted dice, en España dicen lo peque, en Santo Domingo decimos los muchachitos. Sus recomendaciones finales para aquellos cerebritos que todavía están siendo impactados ya quizás de manera negativa o positiva en nuestras familias. Sí, lo principal es crear momentos, ¿ok? Entender que no es el mejor juguete que va a hacer a nuestro hijo más feliz, sino la calidad del tiempo que yo le doy al niño. Apago el teléfono, apago el televisor, me siento al piso, juego con vasos, juego con taza. Ese crear momentos, ese crear conexiones, presencia, va a hacer que ese cerebro funcione con emociones mucho más favorables que el niño que solamente está jugando con equipos electrónicos que no hay una interacción social. Entonces, el consejo en estas fechas es más conexión, más paciencia, más juegos tradicionales, es lo que realmente merecen nuestros niños, y volver a las etapas de la infancia que nos tocó vivir a ti y a mí, Raquel, que era mucho de juegos tradicionales, de juegos de mesa, de salir a la calle a jugar. Eso es lo que realmente estamos necesitando. Juego de mesa. Usted me imagina a mí jugando juego de mesa. Yo jugaba a la bola, a la placa, al loco paralizado. Oye, estos son juegos de macho. Ahí estaba Raquel. Pero en algún momento jugaste a ajedrez, jugaste cartas. No soy muy de ahí, no. A mí lo que me gustaba era la acción. Subirme la mata, robarme la cereza. Los motores, netamente motor. Sí, y hablando de motor, precisamente fui de vacaciones al campo y me le robé un motor a un tío mío. Son momentos especiales que yo creo que nuestros niños deberían de vivir eso. Doctor, ¿cómo podemos encontrar en las redes sociales? A través de Instagram y ahora TikTok, @neurotips_infantil. Ahí están todas mis directrices para las preguntas que tengan o las consultas que bien tengan a hacer. Cuando lo vi con una imagen ahí bien bella y le comenté que era igualito, lo visualizo con un cuento desde el neuro, su trabajo un ratito. Vale, un beso. Feliz año nuevo. Recuerde que le toca su mensaje de Navidad. Vale, que tenga una linda Navidad y un feliz año nuevo. Espero que el próximo 2026 sea lleno de muchas dichas, bendiciones y prosperidad. Y con un deseo muy grande para mi Venezuela de que pronto podamos tener la normalidad que tanto deseamos después de tantos años.
Así será, así será. Bendiciones, señores. Vamos a nuestra segunda pausa comercial porque ya está ahí la neuronutricionista, quien va a hablar de cómo podemos desintoxicar nuestro cuerpo. Precisamente hablaba con alguien ayer y decía eso mismo, que necesitaba limpiar el cuerpo porque ha comido bastante, y creo que este tema nos va a concernir a todos nosotros. Así que hacemos nuestra segunda pausa comercial y retornamos con más con Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Mi nombre es Raquel Quesada y en estas Navidades quiero desearte que tenga un feliz año nuevo, especialmente con las personas con discapacidad. Vamos a honrarlo, vamos a protegerlo y vamos a abogar más por sus derechos. A ti, mamá, tú puedes ser la voz de tus hijos. Así que esos son mis deseos para el 2026, esperando que todos ustedes tengan una feliz Navidad con toda su familia. Bendiciones. Mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y muchos profesionales, y esta oportunidad me place tenerla con nosotros, la doctora en nutrición Yaderis Barreiro, quien hoy va a hablar del tema cómo nosotros podemos desintoxicarnos. La desintoxicación en estos tiempos que, señores, ingerimos tantos alimentos de diferentes capacidad que necesitamos limpiar nuestro organismo. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, hola Raquel, qué placer saludar a toda esta gente linda del programa Cambiando el Mundo de las Personas con Discapacidad. Qué bueno saber que estás bien, Raquel, qué bueno que pues todo pasó, ¿verdad? Y que vamos a seguir adelante. Fíjense que en esta ocasión estoy muy contenta porque todo el mundo en estos días, lamentablemente no podemos ninguno escapar de los famosos desarreglos. O sea, estamos en días donde compartimos en familia y definitivamente que en algunas ocasiones podemos estar pues saliéndonos un poquito de la rutina a nivel nutricional. Pero ¿qué puede pasarnos? Bueno, pueden pasarnos algunos síntomas nada buenos, como lo es el tema inflamatorio y sobre todo a nivel de lo que es la zona de abdomen, algunos síntomas bastante molestosos. Y por eso hoy hemos querido traer este tema. Excelente. Es muy importante estos temas en tiempo de que quizás no hemos pasado de lo que deberíamos de comer. Todavía hay personas que están calentando, si eso también es debido, y cómo podemos pues restaurar nuestro sistema y ponerlo otra vez activo para el 2026, ya que mucha gente quizá ha agarrado un poquito de peso también. Y limpiar nuestro organismo es muy importante. Así es, Raquel. Y bueno, definitivamente que hay un elemento que no se puede quedar cuando queremos desintoxicar el cuerpo y es el agua.
Debemos tomar agua y en una cantidad tal vez un poco mayor a la que estamos acostumbrados. Cuando hablamos de una hidratación para desintoxicar, estamos hablando de alrededor de 3 litros de agua por día. Quiere decir esto que hay que tomar al menos 10 a 12 onzas cada hora de agua para ayudarse a que tenga un cambio a nivel digestivo y a nivel de los órganos. Eso es número 1. Número 2, el apoyo en un cambio nutricional. Al menos por 3 días hay que tener una variación en la forma que estamos comiendo. Por ejemplo, en ese transcurso de estos 3 días, no consumir alimentos muy elaborados, tal vez usar alimentos más naturales, por ejemplo, fruta, como la lechosa o papaya, la sandía, por ejemplo, la piña, que son frutas que ayudan por su efecto diurético. Vegetales como el pepino, por ejemplo, que también tiene un efecto desintoxicante bastante conveniente. Consumir infusiones, por ejemplo, usted puede preparar infusiones a base de jengibre, flor de Jamaica, cúrcuma, menta, manzanilla y anís. Una pregunta, estos test que venden, que la bailarina, que sé yo qué, que patatín, ¿esto es recomendable para nuestro organismo, beber estos test que te aceleran el metabolismo y pues te motiva a ir constantemente al baño? Las paredes del intestino, ¿qué pasa? Cuéntame un poquito. Mira, el efecto de ese tipo de test que venden así, ¿verdad?, de libre venta, pues es un efecto laxativo. Entonces, todos estos test que tienen efecto laxante van a hacer daño al cuerpo. Solo deben usarse en una emergencia. Y nunca lo utilicen en los niños, por favor. Esto no debe usarse en niños. Y lo recomendable es evitarlo. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando nosotros hablamos de usar un té laxante, estamos forzando al sistema digestivo. Y al forzarlo, ayudamos a que nuestra microbiota intestinal se afecte. Y afectar la microbiota es sinónimo de afectar la salud, porque vamos a aumentar los niveles de inflamación en el cuerpo. Aunque usted no lo crea, hay personas que entienden que ese estímulo que va a llevar a evacuaciones diarreicas puede ser muy positivo porque bajan hasta de peso y demás. Sin embargo, en un corto periodo ya se pueden ver cambios negativos de usar este tipo de té. Y eso debe de cuidar el organismo de cualquiera. Aunque usted quiera bajar de peso, no es lo recomendable. No es saludable hacerlo de esta forma. Usted, si quiere tener estímulo para limpiar más el intestino, usted puede preparar algún batido. Por ejemplo, usted puede buscar aloe vera. El aloe vera, su efecto laxativo es más suave, no es dañino, no afecta a la microbiota, más bien la nutre. Entonces usted puede preparar un batido con papaya o lechosa, dátiles o ciruelas pasas y le puede añadir 1/4 de una penca de sábila, de aloe vera, pelada y lavada. Esto va a tener un efecto muy positivo, va a ser laxativo pero natural, sin afectar la microbiota intestinal y te va a ayudar también como depurativo natural. Pero también... Pregunta, siempre cuando ingerimos alimentos, siempre creemos que la causa que vamos a provocar es aumento de peso o quizás otras cosas, pero no vemos en cuenta el daño o el impacto que le podemos hacer al hígado, al riñón, a los intestinos, a los pulmones e incluso, mencionaba del agua, la piel, porque yo siempre cuando alguien me dice, ay, mi pelo está reseco, yo siempre le digo, tú estás bebiendo mucha agua, ¿cuáles alimentos? Estás comiendo muchos aguacates, porque usted sabe que aquí venimos a aprender y ya yo tengo mi PhD en nutrición. Entonces,
Siempre, señores, pregunten qué estoy ingiriendo, qué le estoy ingiriendo a mi cuerpo y los resultados que voy a tener afuera. Por ejemplo, a mí siempre me dicen, ay, que tú tienes una piel bonita, ay, que yo bebo mucha agua, yo trato de comer sano, yo trato también de esos bebidas que quizás no son un sabor bueno, yo me lo tomo, yo bebo mi sábila también, yo hago mi test, yo hago mis cosas, entonces es importante eso. Sí, mira Raquel, todo lo que nosotros consumimos influye notoriamente en nuestro estado físico externo e interno. Cuando nosotros llevamos un régimen nutricional con poca hidratación, o sea, si nosotros no tomamos agua. Ahora, esta es la hora de yo hacer una pausa y despedirme de la emisora La Mega. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros durante esta hora. Decirle que Dios es real, Dios es bueno, compartan en familia, aprecien lo que tienen y vamos juntos a seguir cambiando el mundo en el 2026. Ya este es el programa final y de verdad que los amo, gracias por su apoyo y gracias por estar con nosotros haciendo este recorrido durante este año. Así que hasta la próxima, bye bye mi gente, me despido de La Mega, pero seguimos en vivo en nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y por igual con Discapacidad TV y entre otras plataformas que estamos en vivo. Continúe, doctora. Bien, cuando nosotros llevamos una dieta con muy poca hidratación, aunque la dieta sea saludable, la falta de agua va a mostrarse desde nuestra capacidad cognitiva que va a afectarse, o sea, no vamos a concentrarnos igual, nuestra memoria puede reducirse, nuestra inmunidad puede bajar, podemos enfermar con más rapidez. El deshidratarnos desfavorece a la belleza definitivamente, porque el pelo, la piel, las uñas van a tener cambios negativos. También el no tomar agua favorece a desbalancear el metabolismo, sobre todo el metabolismo de la grasa y el metabolismo de la glucosa. Entonces, es importante la hidratación. Y si hoy en este día pasaste factura de que los días anteriores no tomaste agua, empieza a tomar agua y sería digamos que un tratamiento que te va a fortalecer al menos 3 días de sobrehidratarte y luego de esos 3 días puedes continuar con una hidratación más normal. Eso es número 1. Número 2, si has tenido alguna sintomatología que te pueda estar preocupando, hablemos, por ejemplo, de que empezaste a tener flatulencia, empezaste a tener alguna inflamación de tu vientre, tal vez acidez o alguna molestia de que la digestión se siente pesada. Esto es sinónimo de que desbalanceaste tu sistema digestivo con en estas reuniones familiares, con algo que comiste o demás. Tener en tu casa carbón activado, también conocido como carbón de eucalipto, es una herramienta bastante conveniente. Puedes consumirlo en cápsulas, tener 2 cápsulas para tomarlas antes de acostarte a dormir todos los días y 2 cápsulas en la mañana en ayunas. Esto te va a ayudar al menos por 5 días a recuperarte. Combinado esto a una infusión antes de cada comida de menta, manzanilla y anís. Infusiones de menta, al menos 1 cucharada de menta, 1 cucharada de manzanilla y media cucharadita de anís. Esto va a permitir que tanto la flatulencia, los gases, como las molestias digestivas puedan mejorar. Si tienes mucha acidez, puedes añadir el zumo de papa. El zumo de papa es muy sencillo de hacer. Puedes simplemente pelar la papa y licuarla con un poco de agua, colar este licuado y tomarlo inmediatamente 2 veces al día. Esto te va a mejorar los síntomas. Ahora, si en este momento no tienes ningún síntoma y solamente quieres desintoxicarte, aumenta la hidratación, empieza a tomar zumos puros de pepino y jengibre en ayunas, o de piña, perejil y pepino en ayunas, el zumo de zanahoria puro al menos 1 o 2 veces al día, 2 zanahorias medianas solamente, sin añadirle nada más, para tener un efecto antioxidante positivo y desinflamatorio natural. Otra parte que puedes añadir es, si puedes tener a mano, el vinagre de sidra de manzana. 1 cucharada de este vinagre en media taza de agua en ayunas y antes de acostarte puede tener un efecto bastante positivo desinflamatorio.
Pero hay otro punto, Raquel. Hay que evitar ciertas cosas cuando estamos desintoxicando. Por ejemplo, si es una persona que acostumbra a tomar alcohol, a tomar café con mucha frecuencia o a fumar, lo recomendable es eliminar esto en estos días de desintoxicación. Y de hecho, nosotros los médicos consideramos el alcohol, el tabaco como hábitos tóxicos, o sea, no debieran utilizarse, ¿ok? Entonces, esto es parte. Otro puntito, el descanso digestivo. Y con esto me refiero a que no comas a cada rato. Si vas a hacer una desintoxicación, es bueno que tengas un poco de ayuno. Y este ayuno va a permitirte que tus órganos digestivos puedan reposar. Y ese descanso digestivo va a ayudar notoriamente a que tu microbiota intestinal haga el trabajo de que puedas limpiar más rápidamente tu cuerpo. Y otro punto es hacer ejercicio. Hay personas que en estos días no hacen nada, pero si tú quieres desintoxicarte, tú debes hacer ejercicio. No es que tienes que hacer un ejercicio intenso, que meterte en el gimnasio 2 horas, ni nada por el estilo. Con que hagas estiramiento, camines y hagas algunos ejercicios de movimiento, ¿verdad? Aparte de la caminata, movimientos tal vez de esfuerzo como sentadillas, como los marineros o ejercicios calisténicos. Esto va a apoyarte. Si los marineros son los que parecen tijeras, que vamos saltando como si fuera formando una tijera. Entonces, esto nos va a ir apoyando a ese drenaje de la linfa, ese drenaje linfático que nos va a sacar toxinas. Es algo maravilloso que podemos aprovechar en estos días. No tienes que hacer 1 hora de ejercicio, con 20 a 30 minutos que hagas vas a ver el cambio. Y muy importante también el descanso físico. Hay que acostarse a dormir en un horario más temprano para que puedas ayudar a la recuperación y reparación de todos tus órganos y tejidos. Y claro, cuídate de los alimentos que están fritos, o sea, todas las frituras. Cuídate del azúcar y harinas refinadas si quieres desintoxicar. Sobre todo a nuestros niños, señores, que en estos días les gusta comer bastantes dulces. Cuidémoslos y elijamos dulces más saludables para ellos en el proceso de desintoxicación. Y ustedes verán que vamos a recibir un año con un cuerpo más fortalecido, con un cuerpo con más energía, con una inmunidad más fuerte y definitivamente con un peso más saludable, porque pues no queremos tener un peso que no nos agrade, ¿verdad? Queremos eliminar esas libritas de más. Hay una pregunta que me están haciendo en vivo y es si es cierto que si el café, tantas vertientes que hay con el café, algunos le acelera el metabolismo, lo envía para el baño, otros están hablando que si la cafeína es saludable o no. ¿Qué nos dice usted? Bien, fíjense que dentro de las preguntas que tenemos en una anamnesis normal de cualquier médico, o sea, cualquiera especialista, cuando le está haciendo la entrevista médica a usted, le va a preguntar sobre hábitos tóxicos y el café está incluido dentro de los hábitos tóxicos. ¡Qué relajo! No es una broma, no es una broma. No es una broma. Está incluido dentro de los hábitos tóxicos por ser una bebida estimulante. Yo acabo de postear un video, mi esposo preparándome mi cafecito. Entonces, ¿qué pasa con el café? Miren, si el café se consumiera de forma completamente natural, sin echarle azúcar, pues tiene más beneficios, como todas las plantas, para desinflamar el cuerpo y también para activar el metabolismo, Pero el tema es que las personas consumen el café en exceso, lo consumen con azúcar y eso va a desbalancear. Bebéselo con leche, está bien eso. Yo le echo leche, canela, nuez moscada y ahí si lo vas a mezclar con leche, mi recomendación es que sea una leche, si vas a usar una leche de vaca, que sea descremada, o puedes utilizar una leche de almendras o una leche de soya o cualquier otro tema. Que tenemos que hacer un programa de la leche, porque los dairy, los lactosos, dígase queso, leche, sí, todo lo que es privado de la leche, del lacto, dicen que ahora mismo no estamos consumiendo eso que es real, lo que antes nuestros padres hace 50, 60 años, de la vaca la ordeñaban y se la bebían, ya eso es un tema, tenemos que hablar. Tenemos que hablar de eso también. Entonces, sí, es un engaño, pero podrías
Raquel, podrías combinarlos. ¿Consumo mucho malo o per se? O por ya, de por sí. Mira, si lo consume en pequeña cantidad, los estudios han demostrado que solo consumir una taza a primera hora del día y sin azúcar sí puede beneficiar. Vamos bien, vamos. Solamente una vez. Ahora, nosotros sí hemos podido notar que también hay estudios que demuestran que el consumo del café con frecuencia afecta el sistema nervioso central porque es un estimulante, puede producir adicción. De hecho, hay personas que cuando no toman café tienen los síntomas comunes de cualquier persona que está en abstinencia. Así que dice en el canal de YouTube Alfa, dice que no se metan con el café, que con el café no relajen. Podemos decir la verdad, no podemos decir mentiras. Aprovecho esta oportunidad para mandarle un mensaje especial que se lo prometí a Joan Quesada, que está conectado con nosotros ahí. Me dijo que me iba a ver en el iPad. Y también a Sean Quesada, que también está conectado. Muñeca de Fuego, que está conectada. A todos ustedes que están conectados a través de TikTok. Y ahí hay un sinnúmero de personas, señores, en nuestro canal en YouTube, dándonos apoyo. Gracias, María, Arelis, Vargas, Alfa. Ay, tantas personas, doctora, que están también comentando. De verdad que es importante este tema porque creemos que nuestro cuerpo pues se desintoxica solo, pero no, debemos de ayudarlo con cosas naturales y mantener una dieta balanceada, porque no está nada más limpiarlo ahora y volver a lo mismo. Muchas personas piensan eso. Entonces, sus recomendaciones ya finales para todas aquellas personas que están conectadas, ya sea mamá, papá, niño, porque esto también tiene que ver con nuestros niños. ¿Cómo podemos desintoxicar un niño? Bien, en el caso de los niños... Con los famosos té de orégano. Pueden hacerse, claro. De hecho, también con malagueta. Yo me crié con mi abuela. Pueden hacerse las infusiones con orégano, tanto orégano poleo como el orégano de cocinar. Pero también puedes conseguir aceite esencial de orégano. Y el aceite esencial de orégano te va a ayudar a una buena limpieza de los órganos digestivos. Claro, en los niños no más de una gota de aceite esencial de orégano diluida en una cucharada sopera de aceite de coco. Puedes diluir en una cucharada sopera de aceite de coco una gota de aceite esencial de orégano y te vas a recordar de mí, Raquel, y todos nuestros amigos que están aquí conectados. Vas a ver cómo va a ayudar en la limpieza digestiva. En el caso del niño, una en la mañana y una en la noche. En el caso de nosotros los adultos, si queremos también limpiar y más, si queremos en el tema de la prevención de cualquier microorganismo que podamos haber conseguido, ¿verdad?, con algún alimento, pues nosotros podemos utilizar los adultos 2 a 3 gotas en la mañana en 2 cucharadas de aceite de coco y en la noche. Esto va a utilizarse por 7 días. Solo por 7 días. En estos 7 días usted va a estimular esa limpieza y al mismo tiempo va a fortalecer los órganos digestivos. Y también con los niños, fortalecer la hidratación. También con los niños, las infusiones y tés de orégano poleo y orégano de cocinar con manzanilla y anís. También el té de flor de Jamaica, menta y anís también tiene un efecto bueno en el proceso, ¿verdad?, a nivel digestivo, sobre todo si queremos que el niño se le desinflame el vientre. Si tenemos a mano el jengibre, se le puede poner media pulgadita de jengibre en el caso del niño, 1 pulgada completa en el caso del adulto. Se puede añadir en ese té. También puede ser, si consigues cúrcuma, puedes preparar una infusión que tenga, en el caso del niño, media cucharadita de las pequeñas de cúrcuma en polvo combinada con 1 cucharada de menta, 2 cucharadas de flor de Jamaica y 1 pizca de anís. En el niño puedes hacer esta infusión y dársela 2 veces al día y vas a apoyar. Claro, trabajar el descanso digestivo, no le des 5 y 6 comidas al día. A ese niño le vas a dar 2 a 3 comidas más saludables. Vas a aumentar el consumo de frutas y ensalada. Definitivamente estimular lo que haga ejercicio también. Así es. Señores, ahí escucharon sus recomendaciones. Muñeca de Fuego, escucha, porque en el 2026 tenemos que
cambiar cómo nos alimentamos, cómo nosotros ingerimos esos alimentos quizás chatarra que quizás no nos dan tiempo. Vamos a preparar nuestra comidita, señores. Yo siempre digo que cuando cocinamos demostramos amor propio y amor a nuestra familia. Entonces es muy importante primero pensar si esto que estamos ingiriendo, qué efecto secundario nos va a causar. Así que, y de vez en cuando, si usted va a comer un rabo, un chivo, una cosa salseada, está bien, porque, pero vamos a eliminar esas comidas chatarra y esos alimentos que nos van a provocar, pues quizá fortulencia o quizás otro tipo de molestia en el diario vivir. Así que ahí están las recomendaciones de nuestra doctora. Doctora, vamos a despedirnos con sus redes sociales y también con su mensaje navideño. Bien, estoy en todas las redes sociales, me van a ver en Instagram, en Facebook y en TikTok como DRA Yaderis Barreiro. Mi nombre, DRA Yaderis Barreiro. En YouTube, nuestro canal para apoyo también de temas de salud, Yaderis Barreiro. Y bueno, ¿qué decirles a ustedes en estos días? Aprovechen para compartir en familia. Reflexionen sobre todo lo vivido en este 2025, que aunque usted no lo crea, fue un año bendecido, fue un año donde usted hoy está aquí todavía con nosotros y qué bueno que estamos aquí, gracias a Dios, y que el próximo 2026 sea para cada uno de mayor bendición, que en el próximo año. Wow, precisamente en el mensaje final tiene una interrupción ella con su internet. De verdad que estas enseñanzas que estuvo dando la doctora fueron de gran ayuda, porque yo digo que yo vengo a este programa a aprender, señores. Yo vengo a este programa a aprender y creo que es el trabajo de todos nosotros. Señores, le mencioné al inicio, tengo una encuesta. ¿Le gustaría que nuestro programa, en vez de 1 hora, durara 1.5 horas? Ponga ahí, ponga sí o no, sí o no, sí o no. ¿Qué le gustaría que el programa pues continuara de 1 hora o 1.5 horas? Hablaba también que tenemos un segmento nuevo que es personas que han cambiado el mundo, y precisamente de Judy Hillman. Fue una activista estadounidense por los derechos de las personas con discapacidad, reconocida internacionalmente y llamada a menudo como la madre del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, por su trabajo pionero para lograr igualdad, accesibilidad y justicia legal para las comunidades de discapacidad. ¿Quién fue ella? Ella nació en Filadelfia, en Estados Unidos, en 1947, y a los 18 meses contrajo polio, lo que la dejó usando silla de ruedas. Señores, yo tuve la oportunidad de compartir con ella, y realmente fue una activista que ha dejado una marca y que ha impulsado contribuciones históricas. Entre ellas, trabajó para impulsar las leyes que transforman el acceso a igualdad de los derechos, como la sección 4, esa famosa sección 4 de la ley de rehabilitación en los Estados Unidos. También trabajó en la ley de educación para personas con discapacidad, la IDEA, que es la ley que trabajamos mucho nosotros con los jóvenes y los niños que están en la educación especial. Trabajó también, impulsó para que se realizara la ley de estadounidense con discapacidad, la ADA, que es la regulación que ayuda a que los buildings estén apropiados para que las personas con discapacidad tengan accesibilidad. Y también trabajó en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, por eso hoy reconocemos a Judy Hillman, quien ya partió con el Señor, pero ha dejado un cambio al mundo a favor de la persona con discapacidad. Señores, ya está con nosotros el doctor Francisco Sandoval, quien precisamente también va a hablar de un tema muy importante a favor de la comunidad en estos días. Él pues siempre está dispuesto a contribuir acerca de la neurociencia, de cómo podemos organizar nuestro cerebro, y va a hablar hoy de cómo podemos nosotros trabajar aspecto para agendar el 2026 para cuidar del cerebro. Muy buenos días, bienvenido a su programa, Francisco Sandoval.
Buenos días, Raquel. Muchas gracias por la oportunidad de nuevo de estar acá y de cerrar el año. Ese es un honor. Muchas gracias. Gracias. Deseándole que usted esté muy bien, que esté gozando de una buena recuperación y de salud. Yo agradecerle a Dios que usted siempre está aquí con nosotros, dispuesto precisamente a educar en esta área de cómo desde la neuropsicología podemos aportar a nosotros a trabajar conscientemente con nuestros hijos y también con los adultos. Entonces, esto de agendar el 2026 para cuidar nuestro cerebro me interesa, porque una de las cosas que impactaron mucho en mi vida es que tenía muchas cosas en mi plato y aunque uno no lo crea, esto afecta el cerebro. Creo que una de las cosas que me estaba provocando mucho insomnio era eso. Así que atentamente estoy aquí para escuchar. Sí, qué bien, porque es que fíjense que estamos en el momento de hacer propósitos, ¿no? De comenzar el año nuevo con nuevos propósitos. Y yo siento que un propósito fundamental tiene que ser ese, el cuidar nuestro cerebro, que es nuestra computadora central, la mayor maravilla de la naturaleza, del universo, que Dios nos dotó. El cerebro es el regente, el que rige toda la actividad humana, tanto física como mental, como psicológica y de la comunicación espiritual. O sea, entonces el cerebro es un órgano fundamental en la vida. Y si queremos en algún momento, si afortunadamente no tenemos una discapacidad evidente, pues cuidar el cerebro es una forma de prevenir que podamos tener en algún momento una discapacidad, ¿verdad? Y pues importantísimo entonces también no dejarlo nada más como un propósito así, sino que agendarlo, o sea, ponerlo en una agenda, decir, bueno, este año, mes a mes, voy a hacer estas actividades que van a cuidar mi cerebro y el cerebro de mi familia. Y si ya tenemos en familia una persona con discapacidad, pues definitivamente cuidar su cerebro le va a mejorar la calidad de vida. Vamos a tener personas que van a tener mejores oportunidades de crecimiento a nivel físico en algún momento, mayor flexibilidad a nivel mental, a nivel de comunicación, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos ayudar muchísimo a las personas con discapacidad también si les ayudamos a cuidar su cerebro, sea cual sea la discapacidad que puedan estar presentando. Y pues coincide. La salud emocional, esto es importante también cuidarlo para nuestro cerebro y mencionaba también ahí un poquito mezclado el sueño, cómo esto afecta a nuestro cerebro y cómo podemos relacionarlo con dentro de la agenda del 2026. Sí, de hecho son puntos importantes dentro de la agenda. Tal vez el número 1, que vamos a elaborar 12. Uno para cada mes, aunque no es uno cada mes, sino que todos los meses tenemos que hacerlo, pues, ¿verdad? Pero el más importante, como decía la doctora que me antecedió, es la alimentación. Tener una excelente nutrición va a ayudar a que el cerebro pueda funcionar bien. ¿Y a qué me refiero con una excelente nutrición? Una nutrición balanceada, rica en vitaminas, sobre todo complejo B, pero todas las vitaminas son importantes. El omega 3, evitar grasas saturadas y esas grasas vegetales y el omega 3. Evitar las comidas chatarra. Las comidas chatarra en realidad no son beneficiosas para el cerebro porque tienen muchos químicos, tienen muchas grasas saturadas, están ultraprocesadas y esos ultraprocesados no son beneficiosos para el cerebro, igual que todos esos químicos. Entonces comer mucha fruta, mucha verdura, y algo fundamental, también lo decía mi antecesora, es tomar agua. El agua la hidratación del cerebro es fundamental. Raquel, un 2% del cerebro del cuerpo deshidratado ya genera daño cognitivo, ya la persona ya no puede pensar con la misma rapidez, ya no puede lograr tener el mismo enfoque, pierde atención, etc. Entonces, una hidratación es fundamental, como punto número 1 de la agenda. Déjenme decirle que el tener un ataque de deshidratación, usted no quiere tenerlo. Yo lo tuve y pensé que me estaba muriendo. Es un ataque que tú sientes que te está muriendo. O sea, tú no entiendes qué te está pasando en tu cuerpo, pero es deshidratado que está. ¿Ya? Sí.
Ya, un poquito de deshidratación ya da dolor de cabeza, ¿no? Ya empieza uno a sentir ansiedad, dolor de cabeza, es horrible. Pero qué pena que la haya sentido, pero qué bueno porque es una lección aprendida. Así es. Número 2, el sueño reparador es muy importante, ¿verdad? Que las personas durmamos, que los niños y las niñas y nosotros adultos durmamos suficiente. No descansar es fatal para el cerebro, ¿verdad? El cerebro necesita dormir porque el cerebro no duerme, porque durante el sueño el cerebro está reconstruyéndose, está regenerando, está asimilando, acomodando la experiencia, aprendiendo. Hay una cantidad de situaciones que pasan durante el sueño. Si hay rezago de sueño, la persona empieza a tener entonces menos reparación de las células de su cuerpo, hay menos capacidad de almacenamiento de memoria, y con el tiempo esto puede generar problemas muy muy serios a nivel de del funcionamiento de nuestro aparato mental, ¿verdad? Para aprender, para comportarnos, cambia, si la persona se irrita, o sea, hay una cantidad de cosas que pasan si no dormimos suficiente. Entonces hay que también, si tenemos niños con alguna discapacidad, pues también ayudarlos a que su sueño sea un poco más estructurado y predecible, que se duerman siempre a la misma hora, que tengan rutinas claras, si es necesario darles señales visuales de que ya es hora de dormir, etcétera, ¿no? Eso va a ayudar a que puedan dormir mejor. Hay ejercicios de respiración también que pueden ayudar a que la persona pueda dormir bien, ¿verdad? Porque se regula la conducta, se regula la atención, se regula el aprendizaje. ¿Qué más es importante? El movimiento. Como tercer punto de la agenda yo pondría el movimiento, el moverse. El cerebro necesita moverse, sobre todo movimientos bilaterales, ¿verdad? Pero caminar, bailar, nadar, hacer ejercicios, favorece la plasticidad cerebral. Entonces el movimiento es clave, sobre todo con personas que tienen alguna necesidad también de discapacidad, que haya movimiento. No todos pueden correr, no todos pueden moverse, ¿verdad? Pero juegos funcionales, estimulación de nuestro sistema vestibular, que es el encargado del equilibrio, va a ser bien importante también agendarlo, ¿no? El movimiento organiza el cuerpo, ¿sí? Y organiza el cerebro, ¿sí? El movimiento implica ritmo, y el cerebro necesita ritmo para poder trabajar, para poder organizarse y que la neurotransmisión sea organizada. ¿Qué más? Como un cuarto punto importante es aprender a relajarnos. El estrés excesivo, esa cantidad de estrés no gestionado, no regulado, un estrés crónico, ¿verdad? Va a generar problemas muy serios. Fíjense que está demostrado que reduce el tamaño del cerebro, el estrés, ¿sí? Y eso implica que hay menos conectividad neurológica. Entonces es importante aprender a respirar, a meditar, poner límites a las situaciones, aprender a reírse, incluso de las cuestiones que a veces pueden ser un poco complejas, puedes verlas con optimismo, ¿no? Todo esto es muy urgente, porque fíjense que hay una parte del cerebro que es la amígdala, y la amígdala necesita aprender a ser regulada, ¿verdad? Y se regula por medio de la respiración, por medio del pensamiento positivo, por medio de los límites que pongamos, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos algún niño o niña con discapacidad, pues ayudarlos a que también sus ambientes sean más tranquilos, menos ruidosos, con menos caos visual, que tengan también que puedan predecir momentos en donde puedan entrar en situaciones estresantes, ¿no? Ayudarlos para que sus niveles de estrés bajen y que no generen en ellos ansiedad, que la ansiedad es muy común en personas con discapacidad, ¿verdad? Por las mismas condiciones que tienen, se sienten inseguros, entonces hay que ayudarlos un poco más. ¿Qué más? Estimular de hecho, la estimulación que llamamos cognitiva, o sea, estimular para el aprendizaje, hacer que el cerebro piense, que trabaje y que piense. Eso es bien importante, ¿no?
que aprendamos cosas nuevas, que leamos, que escribamos, que mantengamos conversaciones interesantes, más allá de qué hay para comer, ¿verdad? Poder tener conversaciones que puedan enriquecer un poquito la comunicación para que el cerebro piense, ¿no? O sea, hacerse preguntas, cuestionarse, ponerse retos. Al cerebro le encantan los retos, ¿sí? Por eso muchos videitos de esos memes que dice a que no puedes hacer tal cosa, a que no hagas tal otra, son tan estimulantes para los niños, ¿no? Les estimulan la dopamina. Entonces, el poder tener actividades que no sean lo rutinario, lo de siempre, el piloto automático, dicen, ¿verdad? Eso va a ayudar a estimular cognitivamente. Y pues en algún momento pues también para los niños con discapacidad pues ayudarlos también a que haya a cuestiones cognitivas funcionales. No todos los niños van a poder tener un profundo proceso de pensamiento, ¿no? Pero que puedan tener comprensión de las situaciones, mayor autonomía, que aprendan los significados, que aprendan palabras nuevas, que tengan muchas experiencias. Eso, ¿verdad?, les va a ayudar mucho. Llevamos 5, ¿verdad? Sí. Vamos bien. Un punto más. El sexto punto que podemos agendar es vincularnos como seres humanos. El cerebro necesita la vinculación con otro ser humano, ¿sí? Somos sociales por naturaleza. O sea, no podemos vivir solos, ¿verdad? Porque incluso podemos pensar en un niño autista, ¿no? O una persona autista. Es mentira que las personas autistas no necesiten de la socialización. Tienen problemas para socializar, tienen dificultades para comunicarse, tienen en algún momento tal vez déficits sensoriales o demasiada sensibilidad, son muy hipersensibles y por eso no les gusta el contacto físico, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que no necesiten vincularse humanamente. Necesitan tener vínculos. Entonces la vinculación es importante porque es parte del diseño del cerebro. Necesitamos mantener comunicación, vínculo con los demás. Sin vinculación se deterioran las funciones cognitivas, se deteriora el proceso mental y emocional y pues generamos mayor discapacidad en algún momento, ¿no? Entonces la vinculación humana nos genera oxitocina, nos genera serotonina, nos genera relajación. Entonces resulta ser neuroprotectora, ¿sí? Entonces participemos de todas estas fiestas. Comencemos la agenda de una vez y empecemos de una vez a pensar, bueno, llamar por teléfono a mamá, papá, a los abuelos, o compartir con la familia, tomarse un ponchito, ¿verdad? Es muy importante todo esto que usted ha dicho porque le damos esa paz necesaria a nuestro cerebro, pero también es como un recordatorio de que, como mencionaba Alfa, nosotros somos como ese motor que si no le damos descanso, el cerebro es el motor que si no le damos descanso se va a fundir, se va a dañar, se va a explotar y podemos terminar con una salud mental crónica. Entonces es muy importante agendar esto como prioridad en su agenda para el 2026 y recordarte que tu cerebro es uno de los órganos más importantes de tu cuerpo y que si no lo cuida, pues entonces va a vivir en decadencia y puede ser que termine con enfermedades, como mencionaba ella, también crónicas del corazón o quizás pues tu sistema nervioso y tu salud mental pues se pueda derrumbir. Doctor, sus recomendaciones finales ya y su mensaje navideño y seguido de eso, ¿cómo podemos encontrarle en las redes sociales? Bueno, diría que para poder cuidar el cerebro también hay que ayudar a que los jóvenes, los niños, usen menos pantallas. Regular las pantallas porque el exceso de dopamina que generan es muy, muy fuerte.
que cuiden sus emociones, la regulación emocional, la respiración consciente, que respiren con conciencia, que se expongan a la naturaleza, que salgan al parque, que jueguen, ¿verdad? Juegos al aire libre son muy importantes, ¿verdad? Y que eviten tóxicos, ¿verdad? Evitar para que el cerebro esté bien, pues el alcohol, las drogas, la nicotina, contaminación ambiental, tanta cosa que puede golpear a nuestro cerebro. Yo creo que esas serían recomendaciones. En general, pues, si cuidamos nuestro cerebro, vamos a tener una vida más organizada y una vida más feliz, con mayor posibilidad de disfrutarla. Porque, Raquel, venimos a este mundo y Dios nos mandó a este mundo para disfrutar la vida, no para sufrirla, ¿verdad? Pero depende de nosotros y depende de que nosotros tengamos agendado también este cuidado en nuestro órgano principal para que podamos disfrutar de la vida, ¿verdad? En general, vivir una vida sana y una vida con una buena alimentación, con buenos pensamientos y con actividad constante nos va a hacer que tengamos una vida abundante, feliz, productiva. Y ese sería mi deseo, ¿verdad? Y deseo que para este nuevo año 2026 gocemos de paz, de tranquilidad, de salud, de abundancia, de alegría, y que nuestros anhelos más profundos, los anhelos del corazón, se hagan realidad. Especialmente para usted, Raquel, y para todos los que hacen posible también este maravilloso programa. ¿Y qué me hace falta? Decir dónde me pueden localizar. Pues mire, estoy en YouTube como El Neuroorganizador. También estamos en Facebook. También, ahí estamos como Apoyos Educativos y como El Neuroorganizador. Me pueden contactar por WhatsApp al 502, que es el área de Guatemala, y el teléfono es 5208-8104. Y pues estamos incursionando ahora, en Instagram también estamos como El Neuroorganizador, y estamos incursionando ahora también en Spotify, haciendo nuestros podcasts, y también en Blogger, estoy haciendo algunos artículos que pueden ser también de utilidad para quienes les guste también leer. Ahí también me pueden encontrar como El Neuroorganizador en todas esas plataformas. Excelente. Y también le doy una recomendación: puede ir a nuestro canal de YouTube, grabar su participación y subirla también como audio a Spotify. Eso también lo puede hacer. Doctor, muchísimas gracias por esta importante informaciones, y como mencionaba, tenemos que hacer un poquito de todo para darle ese alimento necesario a nuestro cerebro. Y recuerden que si no tenemos nuestra salud estable, si no mantenemos en una neuroplasticidad a nuestro cerebro, pues va a llegar un momento que le va a pasar factura. Y agradecida de Dios que usted pueda venir también, como mencionaba, rodearnos de personas, de una comunidad que nos ayude también a mantener nuestro cerebro estable. Agradecerle también que usted es parte de esa comunidad, y a todos ustedes que están conectados a través de YouTube, TikTok, Facebook, Instagram y toda nuestra plataforma y los medios de comunicación. Doctor, muchísimas gracias. Ahí están nuestros libros. Vaya a Amazon, busque nuestros libros, ponga Raquel Quesada y ahí le va a salir un listado de todos los libros que tenemos. Nuestro más reciente manual de IEP, precisamente para la educación especial para los padres y profesionales que quieran aprender más de la educación especial en los Estados Unidos. Y el 20%, recuerden que siempre va para la Fundación Ayudar a Personas a Nivel Internacional. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y que la vida nos florezca. Que la vida les florezca. Todo el 2026. ¡Feliz Navidad! Gracias. Hasta pronto. Bye bye, mi gente. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por ser parte de nosotros. Gracias, Claudio. Gracias, Joan. Gracias, Jonathan. Gracias a todos ustedes.
a todos los colaboradores a nivel internacional. Hoy estuvieron con nosotros Yaderis Barreiro y también la nutricionista y también el doctor José Javier Moreno, neuropsicólogo, neurólogo infantil, y por igual la pastora Rosilia Barranco. Gracias a todos ustedes y por supuesto mi amigo personal Francisco Sandoval, el psicólogo, quienes son parte y han sido parte de este programa especial. A todos ustedes, recuerden que cada día es un día de bendición que el Señor te regala. No dé por sentado un día más que el Señor te regala en tu vida. Cada día es un regalo y un milagro que Dios te está bendeciendo. Recuerda que el amor es esa magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Y recuerda también que siempre hay espacio para el corazón poder cambiar el mundo de los demás. Así que bye bye, mi gente, bendiciones. ¡Feliz Navidad, Francisco! Felicidades y feliz año. Muy bien, cuídense mucho. Felicidades. Que la vida les florezca. Sí, que florezca. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.